esto, pues de nuevo, ya sabemos, como comentamos el otro día, los paradigmas de programación son formas de resolver problemas, siguiendo un poco la, mm, la metáfora que os expuse el otro día, ¿no? Que podéis contar una historia de muchas formas, como una novela, una obra de teatro. Pues los paradigmas son un poco lo mismo, ¿no? En programación orientada a objetos pensamos en términos de objetos que interactúan entre sí. En programación funcional hablamos, por ejemplo, de las transformaciones matemáticas. En la programación imperativa hablamos de darle las instrucciones precisas al ordenador para que haga paso por paso lo que nosotros queremos. Y luego en la programación declarativa, que es la que se utiliza mucho en base de datos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros le pedimos a un motor de base de datos que nos devuelva una lista de alumnos, se lo decimos de manera declarativa. Seleccióname todos los alumnos de esta tabla. Pero eso por debajo hace otras cosas que a nosotros no nos compete, porque como programadores solo nos preocupamos de cómo le tenemos que expresar al motor qué es lo que necesitamos saber. Vale, pues todos estos paradigmas sirven para tener una variedad bastante grande de formas de resolver estos problemas y muchos de ellos se integran muchas veces en un mismo proyecto de software. Os comenté por encima las fases de la programación, es algo bueno, que ya no creo que debáis centraros mucho en ello porque realmente es algo en lo que ahondaréis mucho más adelante en vuestra carrera, pero bueno, que sepáis que mucho del tiempo de los proyectos grandes se van en análisis y diseño de soluciones. Iréis aprendiendo a lo largo de los años, no sé si en otras asignaturas, temas de metodología, de cómo hacer más adelante la implementación pues eso, para evitar errores y todo este tipo de cosas, ¿no? Vimos las dos fases de implementación, que realmente no es que se distinga popularmente, pero lo utilizamos como herramienta para introducir los compiladores y los intérpretes, que más adelante veremos un poco qué significa más en detalle. Y luego pues la fase de explotación y mantenimiento, que es lo que se acuerda luego en el cliente, ¿no? De lo que se hace después, si se hacen más evolutivos, si hay incidencias que se tienen que mantener, etcétera, etcétera. Vale. Y voy a pararme aquí porque es básicamente donde creo que nos quedamos el otro día, ¿no? En los lenguajes de programación y la gramática del lenguaje. Vale. ¿Alguna duda sobre lo que hemos recordado de la semana pasada o estáis todos en la onda? Vale. Entiendo que si no hay ninguna duda, seguimos para adelante. Ok. Antes de un segundo. Vale. Ok. Ok. Un lenguaje de programación. Ahí pone unas definiciones muy variopintas sobre qué es un conjunto de reglas sintácticas y semánticas, símbolos y palabras especiales establecidas para la construcción de programas. ¿Qué significa eso? Es básicamente pues eso, un conjunto de reglas y símbolos que los programadores utilizamos para escribir instrucciones que los ordenadores entienden. Pues cada lenguaje tiene su propio vocabulario, o sea, sus palabras clave, y su manera específica de estructurar las frases, sus reglas sintácticas. Es como aprender un idioma nuevo, pero para hablar con el ordenador, ¿no? Y la gramática básicamente habla de las reglas que debemos seguir para escribir ese programa, o sea, un programa en ese lenguaje. Estas reglas pues definen los símbolos y las palabras especiales de las que hemos hablado para construir pues, esas instrucciones para que el ordenador nos entienda. Si no seguimos la gramática, pues es como escribir mal una oración en español o en inglés. Y pues el ordenador dará un error, que es básicamente como decirnos que no entiende que no entiende lo que estamos diciendo. Y esto pues ahonda en tres conceptos más concretos, que son el léxico, la sintaxis y la semántica. Vale. ¿Qué es el léxico? Básicamente es el vocabulario del lenguaje y incluye todas las palabras clave y símbolos que se pueden utilizar en el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, yo no me puedo inventar una palabra como la que pongo ahí, JDSFH, eso no se entiende en ningún tipo de idioma, ¿no? O sea que dentro de la lexicografía del castellano, eso está mal, no forma parte
de eso. No se computaría como una palabra del lenguaje. También os pongo otro ejemplo, como el lenguaje de signos de las personas sordomudas, las luces de un semáforo. Esas son, por ejemplo, los símbolos que nosotros podemos reconocer que forman parte de un lenguaje. Esto nos lleva a la sintaxis, ¿no? Una vez que se forman bien las palabras, la sintaxis son las reglas de cómo debemos organizar esas palabras y esos símbolos, por ejemplo. La sintaxis nos dice cómo escribir correctamente esa instrucción para que el ordenador nos entienda. Si rompemos estas reglas, pues también tenemos errores de sintaxis, ¿no? Por ejemplo, el bici montaniño en, por muy bien que estén escritas esas palabras, por bien que estén escritos esos símbolos, pues no sigue las reglas de sujeto, verbo, predicado que sigue el castellano, ¿no? Otro ejemplo que os pongo ahí es como el cambio de luces de un semáforo. Nosotros generalmente sabemos que de verde pasa a ámbar, de ámbar pasa a rojo, si tiene 3 colores. Otro tipo de combinación en un semáforo generalmente no tendría sentido, no sería una combinación válida para lo que nosotros esperamos como persona que entiende el lenguaje de un semáforo. Y entonces todo esto desemboca en la semántica. Al final, la semántica se refiere al significado de lo que nosotros hemos escrito. Podemos tener la lexicografía correcta, la sintaxis correcta, pero que la semántica no tenga sentido ninguno. La semántica básicamente se encarga de que el programa haga lo que nosotros realmente queremos. Es la diferencia entre que una cosa funciona bien y una cosa funcione mal. La bici monta el niño sigue mantiene lo de sujeto, verbo, predicado, pero semánticamente no tiene sentido. Entonces, a eso es a lo que nos referimos con la semántica, ¿no? Para que un lenguaje se entienda. Esto más o menos se entiende. Sé que es algo que a lo mejor nos enseñaron hace mucho tiempo en la escuela y que a lo mejor nosotros vemos como que tienen un sentido muy literal, pero básicamente los lenguajes de programación son iguales, ¿vale? Entonces, todo bien, ¿no? Todo bien, sí. Me podéis hacer así también, no os preocupéis. Vale, pues vamos a introducir algo que creo que ya os han explicado, si no me equivoco, o algo muy parecido en otras asignaturas, pero bueno, yo lo introduzco como historia de evolución a lo que nosotros vamos a desembocar, que es el lenguaje máquina, ¿no? Que es el lenguaje que entiende directamente el procesador. Un lenguaje máquina está hecho por ceros y unos, o sea, es código binario, y cada procesador tiene su conjunto de instrucciones. Vosotros pensáis que en los primeros días de la programación todos hacían este lenguaje, pero obviamente pues tiene muchos problemas esto, ¿no? Que cada programa solo funciona en un procesador, es muy difícil de leer y modificar, claramente, porque como programadores tenían que recordar secuencias de 0 y 1 y eso no tiene sentido ninguno. Y escribir código binario manualmente, pues os podéis imaginar la fumada tremenda que podía ser, ¿no? Entonces, pues obviamente, aunque fuera el precursor, enseguida se irán a otras cosas. Ahí podéis ver, por ejemplo, qué es lo que un ejemplo de un procesador entendiendo cómo sumar esa ristra de ceros y unos. Enseguida pues se fue sustituyendo por lenguajes mucho más fáciles de usar, aunque sean fáciles de usar, todos los lenguajes hoy en día siguen siendo traducidos a lenguaje máquina. O sea, es decir, por debajo, aunque yo escriba una sentencia en Java, todo lo que pasa después, o en cualquier otro lenguaje de programación, ¿vale? Todo lo que pase después realmente es que el final es que se transforma en ceros y unos, independientemente de lo que yo haya escrito. Vale. Lo siguiente que se introdujo, o el siguiente hito más importante en el tema de la programación, pues fue el lenguaje ensamblador, que mejora mucho el lenguaje máquina, que en vez de usar 0 y 1, pues para cada instrucción pues se utilizan palabras mucho más fáciles de entender, que representan operaciones como las que veis ahí, ¿no? Multiplicar, dividir, mover. Y aunque sigue siendo un lenguaje bastante a bajo nivel y depende muchísimo del hardware específico del procesador, programar en ensamblador al final era mucho más fácil que el puro binario, porque son instrucciones que el lenguaje humano es mucho más fácil de entender, ¿no? Aún así, de nuevo, todas estas instrucciones, aunque sean nativas del procesador en el que se ejecutan, se siguen traduciendo al lenguaje máquina.
Pasa que esta traducción es muy rápida porque estamos hablando de instrucciones nativas. Vale. ¿Hasta aquí bien? ¿Todo guay? El lenguaje máquina y la evolución del ensamblador. Recuerdo que una de las prácticas de mi carrera, en primero de mi carrera, fue hacer un Tetris en ensamblador. Y todo lo que bajaba por la pantalla era código ASCII. Y se puede hacer, es una fumada tremenda, pero se puede hacer. con instrucciones nativas de procesador donde se ejecuta. Vale, ahora es donde entramos un poco en el territorio más moderno, ¿no? Para hacernos pues, la vida mucho más fácil a los programadores y evitar pues, complicaciones del ensamblador y pues, nacieron los lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes pues, os irán empezando a sonar, o si no lo sabéis, no os preocupéis, son nombres en clave, que es como nombrar marcas de coches, pero en lenguajes, pues C, Pascal, y usan palabras mucho más cercanas al lenguaje humano, porque es por lo que son más fáciles de entender y aprender. No dependen del hardware, eso es de las cosas más importantes. O sea que un mismo programa puede funcionar en varias computadoras. Con el lenguaje ensamblador no pasa esto, depende muchísimo de que los dos ordenadores, si un mismo programa que se ejecuta en dos ordenadores, funcionará si el procesador es compatible, es de la misma familia, incluso si es de la misma familia que no sea mucho más nuevo que otro, depende muchísimo, ¿no? Dependía muchísimo de eso. Pues con los lenguajes de alto nivel no. El tiempo para desarrollar se reduce muchísimo, los costes de cualquier tipo de proyecto de software también, y son mucho más fáciles de leer, de escribir y de modificar. Aunque su desventaja es que el código final generado no es tan eficiente como el ensamblador. Los compiladores, para que me entendáis, son los programitas que traducen este lenguaje de alto nivel a código máquina, porque en última instancia siempre se traduce a código máquina. De una manera o de otra, más rápido, más fácil, por línea o el programa entero, pero al final todo se traduce. Porque finalmente lo tiene que entender un procesador y un procesador no entiende el lenguaje natural. Por muchas capas de abstracción que yo le ponga por encima. Así que, bueno, la siguiente preocupación fue cómo optimizar estos compiladores para que fuesen lo más eficientes posible. Entonces, se nos introduce el concepto de compilador e intérprete. Ya hemos dicho que el compilador es una herramienta que traduce el código fuente a código máquina de una sola vez, ¿no? Entonces, hay varios puntos importantes, como os pongo ahí. La traducción completa, que es básicamente que el compilador, de nuevo, transforma ese código de alto nivel en un solo proceso a código máquina. Por lo que una vez que ya ha sido compilado se ejecuta muy rápidamente, pero ese proceso de traducción tiene que hacerse. Un ejemplo de compilador puede ser C o Java, ¿vale? Java funciona de manera un poco más especial porque existe una cosa que se llama, el compilador de Java, por así decirlo, lo que hace es transformar ese código que nosotros escribimos en Java y lo transforma o genera un tipo de fichero que se llama .class, que básicamente está escrito en una cosa que se llama bytecode. El bytecode que se genera es simplemente una cantidad de instrucciones que luego se traducen muy rápidamente a el código específico de cada una de las plataformas donde se ejecuta. Para que me entendáis, es como una traducción parcial. Luego hay una cosa que se llama la JVM, que os introduciré más tarde, que es la máquina virtual de Java, que es la que se encarga de hacer esa traducción al código máquina del procesador donde se supone que esté ejecutándose. Por eso veréis un poco más adelante todas las ventajas que tiene un lenguaje compilado como Java para ser multiplataforma. Bueno, otra de las ventajas es que al usar de los compiladores, quiero decir, es que los errores de sintaxis y algunos errores semánticos se pueden detectar mucho antes de que el programa se ejecute, ¿no? Y eso permite corregir problemas que se pueden detectar y no surgen en tiempo de ejecución. Que a bajo nivel no tiene mucho sentido, veréis que la diferencia no es muy grande, pero en un proyecto grande donde tenemos que esperar a que algo se ejecute,
que depende muchísimo del entorno donde esté, si hay que levantar muchos más servicios para que eso funcione, veréis que tiene sentido que algo nos diga que se falle mucho antes de que se ejecute, para no tener problemas luego con el cliente. Entonces, bueno, ¿qué es un intérprete y cómo se diferencia? Pues mientras que el compilador hace una traducción completa, el intérprete también lo convierte a código máquina, pero lo hace línea por línea. Entonces, eso significa que puede empezar a ejecutar el programa de inmediato sin esperar a que esté todo el código traducido, ¿vale? Un ejemplo común de intérprete es Python o el bash de Linux, ¿vale? Si hay un error en una línea, no se ejecutará y el intérprete te mostrará un mensaje de error en ese momento. Pero si va a fallar en ese punto. Si yo tengo 4 líneas que sí funcionan y la quinta es la que falla, esas 4 líneas sí se van a ejecutar. Eso en Java no pasa. Eso en Java, si es un error de compilación, que es lo que nosotros hablamos de error de compilación, ni siquiera se llegará a ejecutar, porque él va a detectar que eso ya está mal. Eso, por así decirlo, los errores de compilación son los que sabemos que va a hacer fallar el programa antes de siquiera que se ejecute. Eso en los lenguajes interpretados no existe, ¿vale? Bueno, seguro, a lo mejor hay algún compilador que te haga esa previa traducción, o habrá entornos de desarrollo que te detecten que algo va a fallar antes de que se ejecuten intérpretes, pero no es lo natural, ¿vale? Ahora os enseñaré un ejemplo donde podamos ver esto. Así que, en general, la ventaja principal de estos intérpretes es la flexibilidad que tienen, ¿no? Se puede ejecutar el código de manera interactiva, se suele utilizar mucho en páginas web porque son lenguajes muy ligeros, no necesitan una compilación completa. Se puede cambiar mucho código en caliente para ver que eso se está ejecutando bien. Y así que, pues nada, en general la compilación es un proceso muy importante, para que me entendáis, porque por mucho que hayamos avanzado en los lenguajes de programación, es gracias a precisamente esto, al proceso de la compilación. Vale, os quiero, porque aquí tenía una otra diapositiva, pero básicamente explica lo mismo que os acabo de decir, con el tema de los intérpretes, y luego tenemos una introducción a Java. Pero quiero, bueno, pararme aquí y preguntar si tenéis alguna duda sobre estas diferencias que hemos hablado, o os salto directamente el ejemplo que os quiero enseñar. Vale. Pues si me dais un momento, vamos al ejemplo, sí. El ejemplo siempre es bien. Vale, voy a mover esto aquí, comprobar que se siga grabando. Vale, perfecto. Veis mi escritorio, ¿no? Ahora mismo no hay nada aquí. Vamos a abrir lo que tengo en el escritorio. Mira, aquí tengo una carpeta donde tengo 2 ejemplos. Un código en Java y un código en Python, para que veáis la diferencia entre los dos. Los voy a abrir para que los tengáis aquí. Y, vale, no quiero que os metáis en entender muchísimo qué dice cada cosa, porque son, de nuevo, lexicografía y semántica de cada uno de los lenguajes, pero quiero que os fijéis en una cosa. Mira, aquí está anotado en el momento en el que yo quiero que falle un código. Aquí en este código en Python, si veis, yo hago aquí algunas cosas y lo que le digo al ordenador es que quiero que imprima que ha comenzado el programa. Luego hago una serie de operaciones y si veis aquí, yo sé que esta línea, por cómo está hecho, no quiero que entréis a comprobar qué se está haciendo aquí, es un ejemplo muy tonto. Yo sé que aquí el programa va a fallar, en esta línea 5 el programa va a fallar, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que os acabo de comentar? Pues que estas 3 líneas, la 2, la 3 y la 4, la 1 es un comentario, la 2, la 3 y la 4 se van a ejecutar. Y va a fallar en ese punto. Vale. Entonces,
Voy a abrirlo con una PowerShell, aunque es un poco más fea, pero así todo el mundo lo puede hacer por su cuenta, si le apetece en algún punto. Vale. Voy a comprobar un momento lo de Python, que esté todo bien. Vale, perfecto. Voy a ejecutar el programa en Python, ¿vale? No os quedéis mucho con esto, no es importante. Os quiero enseñar la ejemplificación de esto. Entonces, esto es básicamente una línea para ejecutar un programa en Python desde la línea de comando. Vale, ¿qué estamos viendo aquí? Si os fijáis, os voy a poner una línea a la de la otra. ¿Habéis visto cómo aquí se ha imprimido el comienzo del programa? Es decir, que ha llegado hasta aquí y esto lo ha hecho. Esto por detrás lo habrá hecho también, pero no se enseña en la línea de comandos porque no está haciendo nada. Y aquí tenemos un error, ¿vale? Que dice que no podemos concatenar un string con un entero, da igual, no tenemos que enseñar eso, pero para que veáis que se ha ejecutado y ha llegado aquí y ha dicho, vale, yo he ido interpretando línea por línea, todo iba bien hasta que ha llegado aquí y ha fallado. Vale, pues eso es básicamente un interpretador. Vale, ¿qué va a pasar en Java? Que es como el ejemplo claro de la contraposición. Aquí de nuevo tenemos un programa en Java, no hace falta que entendáis lo que hagáis, pero de nuevo, mira, aquí tenemos una instrucción que pone comienzo del programa, dos instrucciones, y aquí donde sé que va a fallar. Aquí tengo otra manera de imprimir, pero sé que esto no va a funcionar. Si os fijáis, aquí lo único que estoy intentando hacer es a una variable que era un número, pues ahora le estoy metiendo una cadena. Tampoco quiero que entendáis que funciona, simplemente que sepáis que en la línea 5 esto debería fallar. Si fuese Python, se ejecutaría lo que hemos visto antes, ¿no? Comienzo del programa, eso se vería por nuestra terminal de comandos y luego fallaría en la línea 5. Vale, pues vamos a ver qué pasa. Vamos a compilar este código. Vale, ya estamos viendo ahí que en el tiempo de compilación de un programa en Java, directamente no se imprime por ningún momento la línea que sabemos que está bien. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque él ha cogido todo el programa entero, el compilador de Java lo ha comprobado entero y ha dicho, vale, aquí esto va a fallar. Cuando tú ejecutes esto va a fallar, así que antes de que tú lo ejecutes, simplemente te lo voy a decir para que lo tengas. ¿Qué me podéis decir? Miguel, ¿se puede ejecutar directamente para ver qué pasa? Tú puedes intentar ejecutar este código directamente, pero que sepas que por detrás hay una compilación previa. ¿Por qué? Porque yo aquí he utilizado el compilador de Java, que es el JavaC este. Pero hay una manera de ejecutar un código directamente en Java, que a partir de una versión de Java se puede hacer. Lo veremos más adelante cuando explique la tarea que quiero hacer. Pero bueno, que sepáis la diferencia principal de lo que estábamos viendo. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Algún comentario? Si no, mientras yo sigo hacia adelante. Voy a dejar de compartir esto, que se ha vuelto loco. Madre mía. Vale. ¿Te gustan las colorías del programa? Es Sublime Text, el editor, por si a alguien le interesa. A mí me gusta mucho porque es portable y, no sé, me aficioné a esa en la carrera. Vale, esta parte me la voy a saltar, entonces, bueno, no es que me la salte, sino que ya os la he explicado. Y pues nada, vamos a introducirnos a Java. Seguro que no hay ninguna duda hasta lo que he explicado, ¿no? Lo digo en serio, que os podéis abrir el micro. Yo he tenido dudas sobre esto porque a lo mejor al principio un poco tal, pero sé que hay personas que tienen más o menos nivel, pero ya estamos empezando con tecnicismo y en los tecnicismos es fácil perderse. Aunque de nuevo, esto lo voy a subir, lo podéis volver a revisitar y lo que yo os estoy contando no es nada que yo me haya inventado la semana pasada. Esto está explotadísimo en internet, está explotadísimo en vuestros apuntes, pero aquí tenéis la oportunidad de que os lo explique de yo a yo. Vale.
¿No saldrán dudas, Raquel? Vale, perfecto. Genial. Pues nada, vamos a hablar de Java, ¿no? Que ya lo hemos mencionado varias veces para que se os vaya quitando el susto y ya vamos a empezar a hablar de esto. Bueno, pues Java es un lenguaje de programación. ¡Wow! Nadie se lo esperaba. Nació en el 95, como yo, gracias a un equipo de ingenieros de Sun Microsystems, se llamaba, y liderados por un señor que se llama James Gosling, muy parecido al de La La Land, pero no es exactamente. Su creación tenía un objetivo claro, y es que era hacer un lenguaje independiente del hardware, ¿no? y que facilitara la creación de aplicaciones para dispositivos pues, que cambiaban constantemente. Es conocido por su sencillez. Java es absurdamente simple y muy estricto. El que sea estricto es lo que lo hace simple. Ya entenderéis por qué. Tiene una sintaxis que recuerda a otros lenguajes previos, como era C++, pero se han eliminado elementos mucho más complicados que podían causar errores. Vale. ¿Qué elementos se han olvidado o se han obviado? Espero que nunca tengáis que pelearos con esto. Si lo hacéis, os acordaréis de mí. Hablo de los punteros de memoria. Generalmente, nosotros trabajábamos con direcciones de memoria dentro del disco. Y ya no solo con las direcciones de memoria, sino la manera de decirle al ordenador dónde están apuntadas ciertas cosas en nuestro ordenador. Entonces, eso, Java dijo, se acabó. Yo esto no quiero que la persona que aprenda esto tenga que marearse con qué es eso de una dirección de memoria. Eso es verdad que entra el concepto y hay cosas que sí que se preocupan de ello con el tema de los objetos, pero de manera general nosotros estamos completamente abstraídos de ello en Java. Lo que es una bendición del Señor, porque no os podéis ni imaginar que es pasar de un lenguaje que sí que se preocupa de ese tipo de cosas y sí que lo tienes que controlar a un lenguaje que te lo hace del todo. Y eso es Java, ¿vale? Así que pues nada. La idea principal de Java es que puedes escribir el programa una vez y ejecutarlo en cualquier plataforma que tenga Java instalado. Y esto se conoce como escribir una vez, ejecutar en cualquier lugar. Como breve historia, empezó en el 91 para programar en dispositivos pequeños, pero no fue hasta el 95 que se lanzó oficialmente con un lenguaje para ordenadores, convirtiéndose pues, en un lenguaje muy potente en orientación a objetos. Luego hubo un momento clave que fue con Netscape Navigator, que es un entorno para desarrollar en web, que incorporó un intérprete de Java, lo que permitió que las aplicaciones de Java se ejecutaran en muchos sitios, y eso pues básicamente le explotó la cabeza a la gente. Dijo, esto es increíble, ya no hace falta que esté rayándome de cómo funciona la memoria en varios sitios para compilar, ni cómo interpreta cierto código cada procesador. Esto lo hace completamente solo. Pero entonces, ¿cómo funciona Java? Pues Java funciona gracias a, bueno, la manera principal de acoplar todas las funcionalidades de Java es con el JDK, el Java Development Kit, que es un conjunto de herramientas que nos permite escribir, compilar y ejecutar nuestros programas, ¿no? Cuando escribimos nuestro archivo .java, necesitamos el compilador que viene dentro del JDK. Y eso es lo que traduce nuestro lenguaje a un formato intermedio que se llama bytecode. ¿Os acordáis de cuando he puesto Java C, no sé qué? Pues ese es el compilador de Java. Java Compilator. Por eso termina en C. Válgame la redundancia. Entonces, luego la JVM, que es la Java Virtual Machine, es la responsable de coger ese bytecode y convertirlo a instrucciones que la computadora pueda entender. Pues gracias a esto, el mismo programa Java se puede correr en muchos sistemas operativos distintos, pues como Windows, como Mac, como Linux, sin necesidad de hacer cambios específicos del programa para el lenguaje. Entonces, pues ya vemos, ¿no?, un poco las características principales de Java, que es independiente del hardware, que es orientado a objetos. Ahora veremos más adelante qué significa todo esto. Que tiene una sintaxis muy sencilla, fácil de leer y escribir en comparación con otros lenguajes. Que tiene una biblioteca amplísima, que ya reconoce ciertas funciones que nosotros podemos utilizar. Es decir,
hay, por ejemplo, muchas funciones matemáticas que nosotros no tenemos que implementar. Imaginaos, por ejemplo, tener que hacer un límite o tener que hacer una resolución de ecuaciones más complejas. Hay librerías que ya te hacen eso, ¿no? Librerías que te ayudan a poner ventanas emergentes, a ejecutar cosas de manera paralela, que nosotros como programadores no tenemos que hacer de base, sino que ya Java lo hace. Es robusto y seguro por el tema del tiempo de la compilación, ¿no? Lo que reduce mucho los errores en programación. Y es multihilo. Es una de las cosas más importantes que tiene Java. No, librería no es un framework. Un framework, bueno, espérate que no sé si he leído el mensaje entero. No es lo mismo. Un framework es un marco de trabajo. Un marco de trabajo lo que te proporciona es una abstracción de más funciones para que tú no tengas que preocuparte en ciertas configuraciones. Por ejemplo, ahora mismo no tiene por qué sonar, pero Spring Boot es un framework de Java que lo que se hace es que se pone por encima de Java. Una librería de Java es como, literalmente, si tú necesitases, imagínate, ¿no? Lo que te he dicho, hacer funciones avanzadas de matemáticas, pues tú te vas a una librería, coges un libro y miras cómo se hace. Pues es como si utilizase ese libro y lo importase a mi programa para utilizar esa funcionalidad sin necesidad de tener que deducir yo esa fórmula ni esa comprobación matemática. Y un framework, por así decirlo, lo que hace es todo lo que hay por encima de que yo, por ejemplo, imagínate que quiero hacer una aplicación web. Pues todo el tema de levanto un servidor, preséntamelo de esta forma, que se ejecute de cierta forma para que pasen los tests primero, eso lo hace un framework. Pero no tiene nada, o sea, son dos cosas completamente distintas, ¿vale? Ok, entonces, lo que iba diciendo, una de las cosas más importantes de Java es que es multihilo. Esto se ve en una asignatura que tenéis vosotros en segundo, que es programación de procesos y servicios, y es súper importante. O sea, es decir, que las aplicaciones realicen múltiples tareas al mismo tiempo para que se pueda desgranar en hilos y ya no solo en procesos. Es esencial para que hoy en día se puedan hacer aplicaciones en Java que permitan recibir múltiples llamadas, ¿no? Como por ejemplo una web de compra, una pasarela de pago. Aparte de la replicación en nube, que no hace falta que lo entendáis ahora mismo, el que sea multihilo es muy importante. Vale. Entonces, hasta aquí más o menos se entiende. Esta introducción a Java muy cortita. Y ahora, como experiencia profesional, yo vengo de trabajar en la empresa privada, principalmente he trabajado con Java, y cuando no he trabajado con Java me han enseñado lenguajes que se basan en Java, y os mentiría si os dijera que es el mejor lenguaje que tenéis hoy en día para saltar al mundo laboral. Es verdad que hay muchísimos lenguajes que están saliendo ahora como Go, como Kotlin, ahora se está volviendo a utilizar un montón Python, pero la potencia y el bagaje que os da el aprender un lenguaje de programación como es Java, no lo va a dar ninguno. Y el que os diga lo contrario os miente, porque es verdad que tenéis mucha competencia en el mercado, tenéis mucha aspiración, muchas cosas en las que podéis aprender, pero tener una base de programación con este lenguaje os va a abrir las puertas a muchísimos sitios, porque podéis aprender imperativa, podéis aprender orientada a objetos, y con esas dos cosas vosotros ya tenéis una ventaja tremenda. De hecho, es que tenéis hasta funciones que os permiten utilizar paradigmas declarativos con base de datos gracias a Java. Está súper explotado. Y si en otros sitios no utilizan Java, si sabéis Java, no les va a dar igual que no sepáis ese lenguaje de programación, porque saben que vais a saber aprenderlo gracias a que ya sabéis Java, ¿vale? Entonces, a mí no me patrocina Oracle, no me patrocina nadie de los que pues eso, tienen Java, pero
os lo cuento como, ya no como docente, sino como profesional o como colega, que está muy bien elegido. Es verdad que tiene sus particularidades y tengo soy un poco escéptico a la hora de enseñaros programación orientada a objetos, justo después de enseñaros programación imperativa, pero creo que está muy bien elegido el lenguaje en la programación de la asignatura. Vale. Fuera de venderos la moto, vamos a ver un ejemplo práctico de Java. Si os acordáis de lo que vimos en la primera parte del tema, del algoritmo del rectángulo, los que ya entendáis un poco, los que ya habéis visto algún código antes, os daréis cuenta de que no es exactamente igual. Lo he simplificado para no tener que esperar entradas del usuario para que ponga los números de la base y de la altura del rectángulo, sino que ya los he inicializado aquí. Pero básicamente aquí estábamos viendo el mismo programa que nosotros ejecutamos en Saint, lo podemos ver en Java, para que podáis ver de nuevo la independencia del algoritmo del lenguaje de programación y que también se puede escribir en Java, ¿no? Es un ejemplo muy tonto, pero que bueno, que si os ponéis a explorar e intentáis ejecutar este código en Java, vais a poder tener los mismos resultados, básicamente. Java es en inglés. ¿A qué te refieres? Las palabras clave, por así decirlo, lo que tú lees como public static void, el system out println, sí, podrías decir que es en inglés, pero no es inglés realmente. O sea, es decir, hay algunas cosas que se expresan con la terminología anglosajona, pero no significa que todo tenga una traducción directa al inglés. En la mayoría de casos sí, y se hace así precisamente para que sea legible, es lo que digo, ¿no? Los lenguajes de programación se idean para que el humano lo entienda mucho más sencillo, pero nosotros podemos tener un concepto de que es clase y que para Java sea algo completamente distinto, ¿vale? Pero esa es la respuesta. Tiene terminología inglesa para que sea más fácil de entender. Ok. Entonces, aquí acaba el tema 1. Vais a tener una tarea y un cuestionario del tema 1. La tarea. Os quería hablar del tema. Al final de vuestras transparencias, las transparencias oficiales, os explica cómo instalar el JDK y cómo configurar vuestra variable path para que Java funcione en vuestro sistema. Vale. Os voy a dejar libre albedrío porque la tarea va a ir sobre ello. La tarea va a ir sobre que os podéis mirar los apuntes y creo que podéis seguir perfectamente los pasos y no vais a tener ningún tipo de problema para instalaros Java. O podéis investigar por vuestra cuenta, buscar por internet como cualquier tutorial de cómo instalar Java en vuestra máquina y no vais a tener problema. Yo también en la tarea que os suba os voy a indicar un poco paso por paso qué es lo que tenéis que hacer para configurarlo, pero mucho más abstraído, ¿no? Porque las explicaciones ya lo tenéis en los apuntes. Y la tarea básicamente va a consistir en que me hagáis capturas de pantalla de lo que yo os pida para demostrar que lo habéis instalado, ¿no? Va a ser muy sencillo, para que simplemente os introduzcáis en este mundo y yo ahora os voy a enseñar un ejemplo de qué es lo que significa todo esto, ¿no? Vale, voy a dejar de presentar aquí un momento y voy a volver a presentaros mi escritorio. Sí, correcto, si ya lo tenéis instalado es más sencillo todavía para vosotros porque con que me enseñáis, o sea, es decir, os lo adelanto, va a ser una captura de vuestra variable de entorno path y una ejecución de un programa, que es muy sencillo. Vale, pero yo quería enseñaros una cosa con el tema de lo que se genera cuando yo ejecuto el compilador de Java, ¿vale? Mirad. Quiero que fijéis en una cosilla aquí. Ay, no, esto no quería verlo. Esto no era. Yo aquí tengo un código que se llama Hola Mundo,
¿vale? Lo más sencillo y estúpido que vais a ver en cualquier lenguaje de programación. Vale. Quiero que veáis el paso intermedio de lo que se genera cuando yo compilo un programa en Java, que es lo que se habla antes del bytecode, que es bastante importante de entender. Entonces, yo voy a compilar este programa, ¿no? Voy a compilar el Hola Mundo, que es lo que veis ahí arriba. Vale. Y si os fijáis, ha aparecido, bueno, no me ha dicho ningún tipo de respuesta, entendemos que está todo bien. Y si os fijáis, me ha generado un fichero que se llama holamundo.class. Esto es un fichero que está expresado en bytecode. Aquí veis movidas, números que no tenéis que entender. Podríais deducir que es hexadecimal, pero no vamos a entrar a ello. Este fichero es lo que la máquina virtual de Java lee y traduce a código máquina. Y es por eso que esto es independiente de la plataforma. ¿Por qué? Porque la máquina virtual de Java, dependiendo en qué plataforma se esté ejecutando, esto es lo que él utiliza. Le da igual. Y esto es lo que va a traducir a la máquina virtual de Java, al lenguaje binario que entiende la máquina. Entonces, una de las partes de vuestra tarea ya la tenéis aquí hecha, que es compilar esto y ejecutarlo. Hola mundo. Me estás poniendo cosas que no te he escrito yo. Ahí. Lo veis, ¿no? Hola mundo en Java. Vale. Una curiosidad que os quería contar es que, bueno, voy a cargarme este fichero, ¿vale? Para que no haya compilación de Java ahora mismo. Es que yo puedo ejecutar cosas en Java sin tener que hacer una compilación previa. Y entonces me estarás pensando, Miguel, entonces me has mentido como un bellaco todo este tiempo con el tema de la compilación y todo eso. No, es que esta instrucción de Java se introdujo en una versión, creo que fue la 10 o la 11, ahora van por la 23 en Java para que me entendáis, en la que yo puedo ejecutar y traducir, traducir y ejecutar directamente. Pero la traducción, la compilación se hace igualmente, solo que eso se guarda en una parte de nuestra memoria y luego se libera, para no tener que crear este archivo intermedio. Pero el proceso es el mismo, ¿vale? No os he mentido durante todo este tiempo. Y efectivamente se sigue haciendo esta compilación del programa, ¿vale? Entonces, no os preocupéis, la tarea va a estar muy bien explicada sobre lo que se necesita y se pide, pero hasta aquí bien, esto se entiende, lo que hemos visto de Java. Ok. Perfecto. Genial, estupendo. Muy bien, pues en estos 5 minutos que me quedan, porque no quiero, ya me pasó el lunes, que le quité tiempo al siguiente profesor, no quiero que me pase. Entonces, en estos 5 minutos me gustaría, preguntaros, voy a dejar de grabar, un segundo.